Milena te orienta. Una vez más, Milena, tu amiga, escuchando a los demás. Milena dialoga. Milena, tu amiga, compartiendo un día más. Milena, tu amiga, Milena. Un gran programa tenemos preparado para el día de hoy. Milena, adelántanos, ¿qué tenemos junto a tus invitados? Bienvenidos a Milena y los doctores. Así es, estoy muy bien acompañada de los especialistas para el tema de hoy, que es el asma. Bueno, el asma es una enfermedad crónica que afecta las vías respiratorias, que son los tubos que trasladan el aire hacia adentro y fuera de los pulmones. Cuando una persona tiene asma, las paredes internas de estas vías se sensibilizan y se hinchan, lo que dificulta la respiración, pues se reduce la cantidad de aire que puede pasar por ellas. Esta obstrucción es de intensidad variable y sucede habitualmente en forma de crisis, cuya frecuencia es, en algunos casos, solo 1 o 2 veces al año, pero generalmente suceden varias crisis agudas en un periodo corto de tiempo, sobre todo en épocas donde cambia el clima o con clima frío, más o menos lo que hemos estado viviendo. Así que hoy vamos a conocer todo acerca del asma. Y bien, ya tengo conmigo al doctor Edgar Gerardo Sol Monterrey, pediatra alergista, bienvenido. Gracias. También está el doctor Carlos Alberto Villalta Barberena, él es neumólogo, bienvenido. Y el doctor Mario Cruz Brizuela, nuestro médico general. Excelente. Bueno, yo hablaba acerca de el clima, cómo de repente el clima puede afectarnos. Y todo el mundo anda mocoso, muchas veces con alergia. Los niños con cuadros también de crisis respiratorias. Y es por eso que entonces nosotros decidimos abordar el tema, pero ya como el tema del asma. Sí. Como tú bien lo dijiste, el asma bronquial es una enfermedad inflamatoria crónica de la vía respiratoria. Y entonces, como toda reacción inflamatoria, voy a poner un ejemplo. Como que alguien se golpea un dedo y se ponga inflamado. Si tú tienes el dedo inflamado, cualquier toquecito, ¡uy! Y se me dolió. ¿Por qué duele? Porque está inflamado. Entonces, igual pasa con su vía respiratoria. Es para que más o menos me entiendan. Si está inflamada la vía respiratoria, cualquier cambio de temperatura va a hacer que reaccione ese bronquio. ¿Sí? El contacto con químicos va a hacer que reaccione ese bronquio. Incontable cantidad de cosas pueden hacer que ese bronquio esté respondiendo. Eso es lo que se llama una hiperreactividad del bronquio, pero que en el fondo lo que tiene es un proceso inflamatorio. ¿Sí? ¿Cómo se llega a ese proceso inflamatorio? Porque si bien sabemos que se presenta en diferentes etapas, incluso pueden padecerlo, como que los más vulnerables a veces son los niños y las personas de la tercera edad a padecer problemas de los pulmones. Bueno, probablemente ese es un concepto un poco equivocado, porque en los Juegos Olímpicos de Londres el 12% de los atletas eran asmáticos. ¿Y quién diría? Cosa que el público no lo sabe. No, el asma es una distribución universal. Son 7 millones de niños de 25 millones de personas que padecen de asma en los Estados Unidos. Y probablemente lo que ocurre es que nosotros, como seres humanos, nos fijamos mucho en los niños y nos fijamos en los que dicen que ya son viejitos. Pero algunos de la tercera edad, como nosotros, pues, aún viejitos, pero todavía... Con dignidad, decía usted. Estoy envejeciendo, pero con dignidad. Y respirando bien. Sí, respirando bien. Tenemos algunos problemas. Sí me gustaría entonces aclarar, hasta hace muy poco tiempo, 2 años, que el aspecto del asma en menores de 5 años forma parte ya de algo perteneciente a un consenso más o menos que estamos de acuerdo. Quiere decir esto que hay una nebulosa en lo que es el asma en niños menores de 5 años. Entonces, ¿qué ocurre con este bronquio inflamado? ¿Qué ocurre con esta hiperreactividad bronquial que dice el doctor? Eso es exactamente lo que él ha tratado de ejemplificar, que un estímulo muy inocente que al resto de las personas que no tienen nada, no les produce absolutamente ningún problema, a esta persona que tiene ese estado de hiperexcitabilidad, le va a producir una respuesta. Por ejemplo, el estímulo de correr
agitarse, claro. es decir, Claro, por cuando supuesto. el de reírse a veces. Claro, Sí. cuando por se ríe supuesto. mucho. Así con es. mecanismos diferentes, porque el problema del asma por esfuerzo, en el caso de correr, tuvo que pasar muchos años para llegar a la conclusión que era por pérdida de humedad. Y por eso venía el broncoespasmo. La resequedad de la vía aérea, pero una vía aérea ya hipersensible, inflamada y proclive a responder violentamente, cerrándose. Ahora bien, cuando llega otro estímulo, el emocional es la risa o el llanto. Ahí tenemos entonces que diferenciar. El problema es irritativo por el esfuerzo propiamente dicho de reírse o de llorar, o es la emoción interna del paciente. El asma también se divide. Por las emociones. Exacto. Por eso el asma inicialmente, hace más de 100 años, que se divide en extrínseco y en intrínseco. En extrínseco, que es el terreno del doctor Sol Monterrey, que dice que se debe a un fenómeno alérgico desencadenado por un alergeno. Y el intrínseco, que quiere decir así en poquitas palabras, que no sabemos de dónde viene ni a qué se debe. Y así empezó la historia. Pero esta época, doctor, estos vientos que no son usuales para el mes de enero, febrero, los esperábamos antes en octubre, el clima ha cambiado y de repente bajan mucho las temperaturas, hay bastante, digamos, sí, hay gente que se empieza a enfermar mucho de alergia, de tos, etcétera. Eso también puede, me imagino yo, alterar a una persona asmática. Claro, los cambios ambientales siempre, pues como dicen los colegas, tienen mucho que ver porque cambian la estructura de la persona o el estado de la persona y entonces se dan una serie de cosas. El medio ambiente donde vive la persona, como por ejemplo el humo del tabaco, el polvo, el contacto con los animales, los ácaros del polvo, y una serie de cosas pueden desencadenar los procesos de asma en estas personas. 235 millones de personas padecen eso en el mundo. Y hasta donde yo tengo entendido, hay una relación de 2 a 1 de niños a niñas. Así es que... ¿Cómo? O sea, por una más niña, 2 con niños varones. están enfermos de asma. Y además de eso hay un componente genético en el cual pues los padres que tienen una serie de problemas atópicos, pues también los hijos tienen derecho a tener asma, así que se le puede llamar así, pero definitivamente ciertos cambios, ciertos alergenos, ciertos detonantes, digamos, pueden desencadenar los problemas de asma. Interesante. Que una cosa que hay que aclarar es que indiscutiblemente es una enfermedad hereditaria. Indiscutiblemente. Ya vamos a averiguar más de eso porque me llama la atención para saber cuándo es que hay cuadro de riesgo. Pero está con nosotros, si no lo quiero hacer esperar más, el otorrinolaringólogo invitado, especialista en niños y adultos, el doctor Raúl Hernández Najarro. Bienvenido, doctor. Hola. Pase adelante. Pues estábamos hablando que apenas introduciendo el tema del asma, pero sí me llama la atención esto del cuadro familiar y de la tendencia que hay entre que los varoncitos sufren más, entiendo yo, que las niñas, ¿verdad? Del asma. Cuando uno se enferma y de repente cree que es de la garganta, luego se le complica, se le baja como la tos, por decirlo así, pues uno también acude al otorrino para ver qué es lo que pasa en el sistema de uno, ¿verdad? Si la garganta a veces es mucho padecimiento de infecciones, etcétera. Sí, lo que pasa es de que los síntomas tanto de asma como de un cuadro gripal, muchos padres lo pueden confundir. Yo les explico de que una situación es infecciosa y la otra definitivamente tiene otros factores que ya los han estado explicando ustedes. Pero cuando un niño presenta una infección de vías aéreas superiores, puede complicarse su problema asmático. Entonces por eso es que es necesario muchas veces que nosotros lo veamos o somos el primer especialista que ven este tipo de pacientes, ¿verdad? Aparte de que debemos de descartar otro tipo de patologías que son propios de otorrino y que pueden exacerbar el asma. ¿Cómo cuáles? Específicamente rinitis alérgica, pólipos, tabique nasal desviado, ¿verdad? No es que sea causa de asma, pero
cuando tenemos ese tipo Se de reseca más el patología- aire, como decía. Exacto. Puede afectar. Entonces, como es solamente, en realidad es una sola vía. Antes se suponía que eran dos vías completamente diferentes y por eso se dividió entre vía aérea superior y vía aérea inferior. Pero en realidad actualmente todos los paradigmas de medicina indican de que todo es una sola vía como tal y debe de ser tratada como tal, ¿verdad? Entonces, si tenemos problemas tanto en la vía superior, que es lo que nos corresponde a nosotros como otorrino, el cuadro de asma puede empeorar o puede ser de un difícil tratamiento tanto para el neumólogo o para el alergista. Ahora, lo del cuadro clínico familiar, generalmente puede ser hereditario, pero por un problema de alergia, doctor. Es que indiscutiblemente haya o no una alergia, es indiscutiblemente hereditario. Si usted tiene asma, es porque hay una herencia. Lo que pasa es que... Porque, por ejemplo, mi papá y mi mamá no son asmáticos. Es que eso es lo que quiero platicarle, que es lo que está regido por lo que se llaman las leyes mendelianas de la herencia. Y le voy a poner un ejemplo para que me entienda de qué hablamos de la herencia mendeliana. Si usted conociera a mi papá, que bendito sea Dios, lo tengo vivo, 92 años, Bueno. tiene ojos azules color de cielo. Ninguno de los 4 hijos, ninguno de los 10 nietos y ninguno de los bisnietos, ni por donde pasó, sacó los ojos azules. Y entonces, ¿quién los Pero va a le sacar? puedo asegurar que alguno de Su mis tatara. nietos va a Sí, salir, el aunque se case tataranieto. con un negrito, va a salir con los ojos azules. ¿Sí? Y no es que se le hayan metido los ladrones, ¿verdad? Oye, es orgullo que el negrito es el único tuyo. ¿Sí? Sino que fue el abuelito, el tatarabuelito, el que tuvo los ojos azules y viene a salir 4 o 5 generaciones así. Así es como se transmiten las enfermedades, la herencia mendeliana, que no viene así, sino que eso depende si la carga genética que tenga cada uno, ¿no? Pero sí, indiscutiblemente, si hay un asma, indiscutiblemente eso es hereditario. Ahora, la causa, Sí. eso es lo que cambia, porque efectivamente en niños sí podemos demostrar hasta en un 90% una patología alérgica que está desencadenando la crisis. En el adulto no, en el adulto es al revés, alrededor de 60-40, 50-50, pero en el niño sí podemos demostrar en cerca del 90% de los casos Y que hoy- hay una patología alérgica. Y hoy en entre día, ¿cree que hay más niños alérgicos? No, no es que haya más niños alérgicos, lo que pasa es que los desencadenantes son los que hay más. Y es que esto es La una comida, enfermedad. ay, sí, ya no mire, pueden es que comer es lo nada. que se ha dado por llamar. Tenemos un medio ambiente Es lo feo. Contaminado, es lo que sí. se ha dado por llamar el estilo de vida americano. ¿A qué me refiero el estilo de vida americano? Hoy los niños ya no desayunan un huevo con frijolitos y platanitos, ¿no? ¿Qué le desayunan? Fruit Loops, colorante artificial, ¿verdad? Y si nosotros decimos cuando estaba en el Hospital Bloom una encuesta de qué le ponían a los niños en la lonchera, Ujú. ¿sí? ¿Y qué les ponen? Un churrito y un frutzi. Y Al bastante mediodía colorante. la Coca-Cola, en la tarde denme mi cora que va a la tienda de la esquina, ahí churritos, quesitos, machitos, tortillitas, cebollitas, doritos, sabritas, ¿sí? El fin de semana la mamá ya no quiere cocinar, entonces el pollo campero, la pizza, ¿sí? A todo eso, por la violencia exagerada que tenemos en este país, los niños ya no pueden salir a la calle, ya desaparecieron los niños en bicicleta, porque hay un atentado a un niño en una bicicleta. Sí. Ya los niños no Los pueden pueden ir al parque a atropellar, jugar, sino que lo único que entrenan es el dedo pulgar con el Nintendo o con la consola. Entonces, sume usted todo eso. No es el consumo de un churrito, no es el consumo de una gaseosa, es que es en sí el concepto de un estilo de vida, donde tenemos que tener una dieta adecuada, ejercicio, aire libre, limpieza, como dice el doctor, evitar el humo de tabaco dentro de la casa. Miren, las casas pequeñas, y ahí tienen perros, gatos, pericos, loras, patos, pichiches, gallinas. ¿Sí me explico? El papá llega a fumar, como la mamá trabaja ya no hace la limpieza. Y encima de Y eso es que pasa, es que sume y todo encima de eso. eso pasa el bus dejándote las Y a todo cortinas eso de la humo, contaminación la ambiental. polvazón por el viento, porque Sí. nos hemos volado todos Es los que árboles. es un estilo de vida, ese es el punto que tenemos que aclarar. No es una dieta, no es una limpieza, es que es el estilo de vida en general que tenemos que cambiar. Interesante. Ahora, lo que me parece también de punto de análisis, es porque yo le preguntaba que mi papá y mi mamá no eran asmáticos, pero mi abuela sí.
mi abuela materna. Y yo quiero que abordemos más esto, porque también como que se me ha dormido el asma. Es decir, Bueno. porque dicen que no se cura. Bueno, yo precisamente quisiera que viéramos lo normal y lo trágico. Por definición, el asma dice que se va a presentar por episodios de. Ese episodio de televisión de la novela puede durar 30 minutos como puede durar una hora. O la repiten cada 5 años, La historia de la mujer o Perfume de mujer. El asma se presenta con algunas características de periodicidad y repetición en algunas personas y en otras es diferente. Pero por definición, el asma se establece como diagnóstico ante la repetición del cuadro clínico, pero que usted puede tener una remisión de síntomas que pueden durar hasta 60 años. Y en otros Eso es lo libros, que me por parece ejemplo, el manual de Washington antiguo, que el que todos usamos en medicina, decía que a partir de los 35, 40 años comenzaba a reaparecer. Ay, no. Comienza a reaparecer. Y la cosa trágica que yo quisiera mencionar en este momento es, primero, cuando hablamos de parte genética, dice, el cromosoma número 5, ahí está establecido la forma del receptor beta 2, que al estimularlo va a abrir el bronquio. Pero hay polimorfismos que están asociados igualmente con diabetes y con obesidad en el cromosoma 5. Así es. Por lo tanto, ese es el hotel. Y los cuartitos, esos son los locus. Y esos locus son como 50 por lo menos diferentes. ¿Cómo se va a transmitir? No lo sé, pero se le va a presentar Interesante. en alguna Momento persona. de la- Ahora bien, el otro punto es, tuve la oportunidad de ver en este fin de año 2 personas, a una muerta por asma, Wow. y esa paciente yo la había visto hace 36 años una vez. Bueno, nos vamos a quedar en este punto, ¿sí? Porque que me parece muy interesante cómo puede reaparecer y los cuidados que hay que tener para identificarlo, bueno, cuando estos síntomas empiezan nuevamente ahí a latir. Ya vuelvo con el tema médico del día de hoy, que es el asma. Ya. Esas deliciosas comidas en familia no deben de faltar y no Amiga, ¿recuerdas cuando eras adolescente y no hablabas de algunos temas bien incómodos con tu mamá? Ahora, en cambio, yo con mi hija sí hablo de todos los temas y la aconsejo para su bienestar. Las relaciones madre e hija definitivamente que sí han evolucionado. Pero ¿qué pasa con nuestra zona íntima? ¿Seguimos haciendo lo mismo que antes para cuidarla? Yo te invito a probar la evolución de la higiene íntima con el nuevo Lactacid Pro Bio. Lactacid Pro Bio, escucha, es el único jabón íntimo con la fórmula Bio Defense, cuyos componentes refuerzan esas defensas naturales de tu zona íntima, que es tan única. Amiga, lleva la evolución a esa zona tan delicada de ti y de tus hijas. La mía tiene 8 años y ya usa Lactacid. Cuidar la zona íntima es cosa de todos los días. Prueba Lactacid Pro Bio, la evolución de la higiene íntima. Consulta la fanpage e Instagram para conocer más acerca de Lactacid, como Lactacid, siempre conmigo. Hablamos en el bloque anterior acerca de cómo incluso el asma no se cura y hasta te puede llevar a la muerte, que es algo a mí que me sorprende ya con tanto avance de la medicina, doctor. Claro, la medicina ha avanzado en cuanto a la tecnología y la técnica y los aparatos que hacen más caro, como dice la gente. Pero la medicina, lo que es medicina, mi entrevista médico-paciente, como que no hemos avanzado mucho. Las personas no hacen caso de lo que uno les dice. Como dije, murió el paciente. A la semana siguiente murió otro familiar muy cercano de asma también. Ayer me llamó una paciente que dice que yo le vi a los niños hace 30 años. Ahora quiere que le vea a la niña, que ya es profesional, que está embarazada, y hoy le ha vuelto el asma. Pues si así es lo normal, le digo. Pero en el vecindario, le digo, todo el mundo sabe de asma. Todo el mundo Y entonces opina. ese es el peligro, doctor Brizuela, de que no estamos consultando a tiempo, porque me parece que en la medicina hay bastantes medicamentos que nos pueden ayudar. Lo que pasa es que ahora hay un montón de cosas que no habían antes. Por ejemplo, la mayoría de personas va primero al doctor Google y después va donde cualquiera de ellos.
El O a la asunto- farmacia. O a la farmacia. Y muchas veces lo que se dice en Google pues es cierto, pero la gente lo interpreta mal. A veces hay palabras técnicas que la gente no entiende de qué se trata, lo interpretan mal, se automedican o no le hacen caso. Y en algunas ocasiones lo que sucede es que, como dice el doctor, remite la enfermedad durante un tiempo, pero vuelve a aparecer después. Y a medida que va avanzando, puede ser que las crisis que tengan vengan mucho más difíciles de manejar que las primeras. Ay, Por otro lado, no se ría, doctor Vialta, si usted me veía a mí. por otro lado, resulta que en nuestras casas las condiciones han cambiado. Antes las casas eran mucho más grandes, había más aire. Más ventilación, más Exactamente. Hoy uno vive delante de un lugar donde el bus le pasa dejando Sí, es cada cierto. 15 minutos una estela de humo cargada de un montón de cosas. Como dice el doctor, ahí está el chucho, el gato, la tortuga, el perico, la suegra y a saber qué más. El tipo de comida que tenemos, ya no hacemos ejercicio. Hay una serie de factores que tienen mucho que ver con esto y disparan estas crisis. Y como ellos probablemente van a decir más adelante, la prevención en esto es clave. O sea, si el mejor Sí. tratamiento para esto va a ser la prevención. Ahora, es importante que conozcamos los síntomas del asma, que incluyen tos, con o sin producción de flema, retracción de la piel entre las costillas al respirar, dificultad para respirar que empeora con el ejercicio o la actividad física, sibilancias, dolor torácico Ajá. y opresión en el pecho, doctor. Estos son algunos de los síntomas de alerta para poder de verdad ir a consultar, entonces. Sí, lo que tenemos que tener en cuenta para un padre de familia es... Doctora, tengo un problemita con su micrófono, ya me lo van a resolver, pero sí es importante que conozcamos estos síntomas, porque de repente lo de la tos me llama la atención, Yo ¿cómo qui- se inflama? Yo quisiera apuntar una cosa aquí, que hay una cosa que tenemos que diferenciar. Lo que usted acaba de mencionar probablemente sea una crisis aguda de asma, y eso hay que diferenciarlo del paciente asmático que se presenta pero que no está en crisis, ¿sí? Porque posiblemente que el paciente no llegue con sibilancias, no llegue con cansancio, con hervor de pecho, que es la retracción costal, pero usted lo examina y ese paciente sí tiene Pero tiene los porque sí están tiene congestionados los inflamados, pulmoncitos, los y ese es un asma. Hay que diferenciar lo que es una crisis aguda de asma, que es el paciente que tiene que dar una terapia respiratoria, una nebulización y todo lo demás, al paciente asmático que está teniendo síntomas, por ejemplo, de despertar nocturno, lo que tú me dijiste, que no tolera el ejercicio, que ríe y le da tos. ¿Sí me explico? Esos son Y el síntomas chillido, de que el ese chillido. paciente no está controlado. Ahora- Y una cosa es que no esté controlado y tenga síntomas de que tenga tos. No es que es tos de fumador la que yo tengo, le dice. ¿verdad? O que no es que es la tos normal, es que no existe una tos normal. ¿Sí me Tos es explico? tos. Entonces, tiene tos, porque tos no existe una tos normal. Entonces hay que diferenciar lo que es una crisis aguda de asma y otros síntomas que el paciente tiene que están demostrando que no está controlado y que ahí están y que lo ven como normales. ¿Sí? Que tenga una tosecita cuando corre, que en la noche está tosiendo, que eso de toser en la noche. justamente es uno de los síntomas de descompensación de asma. Entonces hay que diferenciar lo que es una crisis, que cuando lleva grave, que necesita una terapia respiratoria, oxígeno y esto, y otra gente que tiene síntomas crónicos que muchas veces les pasan desapercibidos. ¿Y cómo es que se deberían detectar antes de que sea una crisis? Es decir, en una consulta con el pediatra, por ejemplo, en el caso de los Exactamente, niños. es que es ahí donde viene la educación del paciente, que uno tiene como médico la obligación de orientar al paciente, decir, mire, estos son los síntomas de alarma, eso es lo que usted se tiene que fijar y en qué momento ir a la consulta. Sin un cuadro de crisis. Exactamente. que hay que tratar de evitar las justamente, que crisis. lo que tenemos que evitar a toda costa es que el paciente llegue a una crisis, porque si llega a una crisis es lo que peligra la vida y puede llegar hasta la muerte. Lo que mata al paciente es una crisis aguda. Entonces, bueno, la consulta periódica donde el pediatra creo que es clave para cuando están los chicos. Sí, normalmente los niños son llevados por los papás al pediatra por múltiples razones, porque los van a vacunar, porque tienen diarrea, porque tienen Control de peso, control de desarrollo. peso, etcétera, la alimentación. Y la mayoría de las veces es el pediatra quien comienza a darse cuenta que está enfrente de un niño que tiene problemas alérgicos, de un niño atópico.
y generalmente es él quien comienza a sospechar que existe algo y lo manda de un especialista para eso. Interesante. Bueno, doctor, disculpe que hoy sí ya tiene bien su micrófono. Hablábamos de estos síntomas, pero ellos me explicaban que en casos de crisis, que eran donde realmente deberíamos de ir a consultar inmediatamente antes que se agrave. Sí, nosotros como otorrinos recibimos en realidad a un paciente con más síntomas de vía aérea superior, ¿verdad? Pero dentro de la consulta y el examen físico que realiza un otorrino, también debemos auscultar los pulmones del paciente y tener en cuenta lo que menciona el doctor, ¿verdad? Ese tipo de episodios, porque nosotros generalmente nos llegan a consultar más por problemas de vías aéreas superiores, catarros, una gripe muy fuerte, obstrucciones nasales. Pero si nosotros somos más acuciosos, podemos encontrar que también el niño presenta lo que nosotros llamamos disnea o cansancio, ¿verdad? Recurrente y que se exacerba con el ejercicio. Si nosotros en ese momento auscultamos al paciente, también podemos hacer diagnóstico. Muchas veces me llegan incluso a la consulta pacientes que me dicen, yo lo que tengo es una tos de fumador, ya me vieron 3 otorrinos, no encuentran la causa. Y auscultando al paciente lo que encuentro es que encuentro sibilancias, ¿verdad? Entonces, es el chillido. Es el chillido, ajá, es el chillido de pecho. Y generalmente en los adultos es mucho más restrictivo, o sea, de que usted cada vez que respira, el tórax o el pecho debe de moverse. Y en esos pacientes, aunque usted no lo crea, no se mueve. Apenas no, entonces le digo yo, ¿y usted está respirando? Sí, ¿verdad? Entonces encontramos patología pulmonar ahí, o sea, asma en realidad. Encontramos la causa de su tos y ya las podemos tratar, ¿verdad? Ahora, generalmente, cuando se hace este diagnóstico, ¿cuál sería entonces el siguiente paso a seguir? Porque generalmente te mandan un cuadro de vacunación, doctor. ¿Usted qué opina de esto? No es que siempre. tenemos que diferenciar las cosas. Sí. Estamos hablando de asma, por eso digo, estamos en este país es igual que todos los demás. Estamos viviendo una época en que todo el mundo sabe de lo que yo sé, que a mí me ha costado, le digo. Yo no sé cómo usted sabe, porque allá en el Mercado Central yo aprendí, le digo, que la señora me dijo, ahí le va un asmático. A ese le llamo yo, le digo, el asma del paletero. Tos con hervor de pecho, cansancio y chillido. Pero a mí también, le digo, me va a llegar un paciente que no tiene nada de eso. Yo le voy a hacer el diagnóstico e insisto, existe la asmología, el estudio y tratamiento del asma. Por lo tanto, no estoy yo esperando que después de 36 años de dedicarme a esto, me va a llegar un paciente que me lo refiere mi colega el pediatra. Yo soy pediatra también. Puede tener miedo de que el paciente se quede conmigo y no lo va a mandar. Entonces yo insisto en que la persona tiene que tener conocimiento de que esa tos persistente puede ser un asma, que se lo va a diagnosticar el especialista en eso. El asma se presenta antes de los 8 años de edad con una tos nocturna persistente sin causa aparente. Y con ese principio hay que investigarlo. Investigar. ¿Cuál es la investigación? Pueden haber factores alérgicos, pero no quiere decir que el asma es esencialmente un problema alérgico. Categóricamente. Sí, hay que diferenciarlo, entonces es importante. Es que hay factores alérgicos y hay desencadenantes no alérgicos, pero que a la hora de la reacción total endógena van a haber liberación de mediadores que tienen que ver de igual manera en un fenómeno en donde hay alergia como en uno que no hay. El estudio de rinobronquitis, ya en la esfera de los otorrinos, a nivel de Inglaterra, concluye, en Dinamarca también, no importando si es alérgico o no alérgico, la respuesta inflamatoria es la misma. Entonces, yo quisiera que desmontáramos esto, porque mucha gente anda feliz y contenta de que el pediatra le dijo que esto pusiera, entre paréntesis, soy pediatra. Entonces, que usa su aerosol. Perfecto, le digo, pero no le dijo cuánto, ni cuándo, ni cómo. Se llama por necesidad. ¿Y cuándo es que usted tiene necesidad? ¿Quién le explicó cuándo es que es necesidad? Ajá, y usted lo está usando ¿cuántas veces? Cada vez que me siento mal, y cada vez que se siente mal, ¿cuántas veces son al día? 20 veces. Y ya lo vio el especialista. ¿Cuál?
tenemos que guiar en ese sentido. Ahora, hay que tener cuidado entonces con el uso de estos medicamentos, por lo que estoy escuchando. Por lógica, que tiene que ser bien controlado. Entonces, el punto es que últimamente lo que en condiciones ideales se tiene que hacer es trabajar en equipo. El otorrino, el neumólogo y el alergólogo. ¿Sí? Porque si hay una causa, como dice el doctor, de la vía aérea superior que no está controlada, mire, nos vamos a hacer cucaracha metiéndole 40.000 spray que mientras no le quite lo de la vía respiratoria no se va a mejorar. Y si el paciente no le descubre efectivamente si hay una condición alérgica entre medio, que eso es mi campo de establecer el diagnóstico, si hay o no una condición alérgica, tampoco se va a curar. Y el neumólogo, que definitivamente tiene que hacer los estudios para saber de dónde está esa gravedad de ese paciente y cómo manejarlo. O sea que tenemos que trabajar en equipo. Sí, cada uno con su Indiscutiblemente, especialidad. porque esto no es propiedad de nadie. Es que Pero cada quien en su ¿cuándo es campo. que entonces mandan a hacer los exámenes de las alergias? Cuando se sospecha que hay un cuadro alérgico entre medio. Porque, por ejemplo, en mi caso, yo reaccionaba como la humedad, al moho. Exacto. Claro. Eso me puede matar a mí. Claro, Sí. así es. Y ahora quizás no me dan las crisis asmáticas, pero sí me pongo súper mal, Bueno, empiezo a de la vía estornudar. respiratoria. Sí. Efectivamente, Rinitis si alérgica. no le cura el otorrino la vía respiratoria alta, no se va a curar nunca de los bronquios porque es una sola cosa. Yo quisiera insistir o puntualizar la parte ya instrumental en cuanto a qué evaluación hacemos. Pues desde el punto de vista neumonológico, como decíamos, la parte respiratoria, es la prueba de función pulmonar. No solo flujometría, la prueba de Aquel función que donde, pulmonar. a ver cuánto... Ese es Sí. el neumólogo. Pero hablando de esto, yo tengo un paciente que me llegó hoy hace 4 semanas, tiene 15 años de edad. Su papá era mi paciente cuando estaba tierno. Ahora el niño me llega 15 años después, porque tiene 15 años de edad. El papá no me lo mandó de primera impresión ni de primera intención. Siente que pasó Me lo ha mucho mandado tiempo. desde que ya lo vieron 8 colegas. Y hoy, cuando le hago las pruebas de función pulmonar a los 15 años, tiene unos flujos como que fuera un fumador de 40, 50 años de fumar. Hoy hay que recuperar la vía aérea, además de prevenir una crisis, además de tratar de llevar la función pulmonar a lo normal y darle un tratamiento completo. ¿Qué es tratamiento completo? No es solo un aerosol. Bueno, vamos a regresar con los Ya. tratamientos porque creo que es muy importante para que conozcamos y también pues nosotros sepamos a dónde referirnos. Esta es Milena, tu amiga, ya vengo. Milena, tu amiga, compartiendo un día más. Milena, tu amiga, Milena, tu amiga, Milena, tu amiga, Milena. Hoy estamos hablando de qué es el asma y es importante que sepamos que si bien hay bastantes medicamentos, hay que saberlos cuáles son esos medicamentos que nos están recetando y si con frecuencia se nos están enfermando los niños también, ¿verdad, doctor? Saber dónde ir, porque de repente no saben ni a dónde ir. Bueno, ya el doctor Villalta estaba diciendo de que cuando se sospecha, inclusive los padres tienen que ver qué es lo que sucede, hay que ir donde la persona, zapatero a tus zapatos. O sea, hay que ir donde que en realidad conoce el tema. En cuanto al tratamiento, yo me voy a referir básicamente en lo que es la prevención. Y esto es clave, es prevenir la crisis, porque básicamente pues el asma pues no se va a poder prevenir per se como una enfermedad, pero una crisis sí se puede prevenir. Por ejemplo, digamos, las alfombras de la casa que recogen polvo, las almohadas que tienen ácaros del polvo también, las cucarachas, el animalito que está en la casa, el gato, el perro, etcétera, el ambiente en sí, todo esto puede desencadenar las crisis en los enfermos de asma, y estas crisis pueden ser o crisis leves o moderadas o pueden ser tan graves que, como dice el doctor, pueden llevar a la muerte. Obviamente el paciente, y en este caso los padres del niño que tiene asma, tienen que estar bajo control de un especialista quien va a dar una serie de medicamentos que van a mejorar la función pulmonar, van a evitar las crisis o van a tratar las crisis en el momento que se presenten. Interesante, no hay que salir corriendo, sí, realmente el que uno muera por asma me parece realmente que se puede haber evitado llegar hasta ese punto y a veces somos muy negligentes.
A los niños como que sí les ponemos atención, más si son primerizos, nos vamos corriendo al hospital. Y al número Pero 5. sí, pero ya después, cuando estamos mayorcitos, ya uno como que se va haciendo el fuerte. Y hay factores que él mencionaba que se pueden evitar, pero cuando los niños están recayendo en esta, es una rinitis, ¿se podría esto avanzar o ahí mismo se tiene que detectar que una cuestión es aparte de lo del asma? No, es que en realidad existe lo que nosotros llamamos una escalera de tipo alérgica, cuando el asma es realmente alérgica, ¿verdad? En realidad al inicio se presentan problemas de vía respiratoria alta. Nosotros como otorrinos lo que hacemos es también tratar de prevenir esas situaciones, que vaya eso aumentando y que se complique en una patología pulmonar como tal, ¿verdad? Pero no solamente lo hacemos nosotros y como mencionan los colegas, en realidad es un trabajo en equipo, ¿verdad? Yo sí encuentro que el niño tiene factores de riesgo alérgico, encuentro que la nariz está con una sintomatología muy alérgica y no encuentro algo que yo le pueda resolver desde el punto de vista quirúrgico. Yo lo que hago es referirlo con el colega, el alergista, ¿verdad? También si me dicen está muy cansado y encuentro que el niño tiene chillido en el pecho y todo, yo nunca le digo a los padres, mire, el niño tiene asma, porque en realidad, como dice el doctor, el que le va a hacer el diagnóstico va a ser el neumólogo. Nosotros no tenemos esos medios diagnósticos para poderlo ya decir enfáticamente, este niño tiene asma, ¿verdad? Pero sí encontramos ciertos tipos de hiperreacciones bronquiales que no son normales en un catarro común o en una enfermedad propia del área de otorrino. O tiende a complicársele mucho un resfriado. Ajá, exacto, ajá. Entonces ahí sí definitivamente tenemos que trabajar en conjunto. O muchas veces también sucede lo contrario. Yo recibo mucha interconsulta de neumólogos que tienen pacientes que han estado bien, tienen un muy buen control, pero súbitamente empiezan a ser muy resistentes a tratamiento, está constantemente en la consulta del neumólogo, no mejora, y cuando llega con nosotros encontramos patologías que sí pueden exacerbar el asma. Muchas son de tratamiento médico, pero también hay otras de tratamiento quirúrgico, ahí donde nosotros actuamos. ¿Cuál es el quirúrgico? Por ejemplo, pólipos nasales son como tumores que aparecen dentro de la nariz. Que no te permiten respirar. Que no permiten respirar, y como la nariz en realidad es... se respira por la boca. Se respira por la boca. No se filtra el aire. No se filtra el aire. Entonces eso hace que el paciente tenga mucho más problemas pulmonares, ¿verdad? Entonces cuando nosotros operamos y quitamos esa oclusión o ese estorbo en la nariz, y el paciente ya puede respirar mejor, no va a ser el cura del asma. O sea, en ningún momento yo le digo al paciente, jamás lo voy a poder yo curar como otorrino del asma, pero sus crisis van a ser menos frecuentes y el neumólogo ya lo podrá tratar en una forma mucho más eficiente. ¿Y qué es lo que, porque mire, no sé si es un error que no hagan ejercicio, porque si usted me dice que hasta en los Juegos Olímpicos hay bastantes, ya son deportistas de alto rendimiento ahí representando su país, y que a uno lo saquen del deporte. Yo he tenido que firmar constancias en atletas salvadoreños que han tenido que ir a Juegos Panamericanos o algo por el estilo, porque el doping con los medicamentos de antiasmático va a salir positivo. Entonces hay que extenderles una constancia. Digo esto pues porque uno tiene que estar atento. En primer lugar, el paciente asmático tiene la obligación de exigirle a su médico que lo faculte para que viva una vida normal. Cuando yo llegué a este país, exigí a mis primeros pacientes de aquí a nadar. Pero como todos mis colegas habían dicho que no, eso fue romper un poco nadar todo. es ¿por qué nadar? Porque es el mejor deporte y el más completo entre todos los deportes. Tal vez no es el que más ganan aquí en El Salvador, ganarán más en otro, no sé en cuál, pero es el más completo para la salud de todos los humanos. Y para los pulmones, para que se... Es un ejercicio que le permite nadar sobre una superficie en donde hay una pequeña humedad que es beneficiosa para el paciente. Además, el ejercicio físico meramente de la brazada, la respiración, el ritmo, todo eso le va a ayudar
y a dar un sistema de respiración mucho más efectivo cuando verdaderamente lo necesite. Lo mismo, todos los deportes están para todos los humanos y el asmático es un ser humano que lo único que necesita es que le ayudemos para que lo pueda desarrollar y es por eso están en los Olímpicos. No ha sido impedimento. Yo no sé si alguien se fijó que cuando Omar Spitz estaba ganando, él nadaba y al final de la alberca estaba alguien allí, su hermanito, no sé quién, y le ponía el spray. El spray no es la solución para el asma, es la solución para el momento preciso en que necesita una broncodilatación aguda. Recordemos, en 1965, en Inglaterra, fue la epidemia de muertes y los pacientes asmáticos murieron en esa epidemia de muertes de asmáticos, murieron con el aerosol en la mano. ¿Por qué? Porque usábamos un aerosol que tenía un efecto negativo a nivel del corazón. O el mismo efecto positivo en el bronquio era negativo a nivel del corazón. ¿Y lo de las nebulizaciones? Eso lo comercialicé yo el 1 de marzo de 1979 como terapia respiratoria porque no encontré otro nombre, pero yo le ponía kinesioterapia, nebulizaciones o vaporizaciones, kinesioterapia y terapia palmopercusión y vibropercusión. Fundamos el servicio allá en el neumológico, luego en el militar, se hizo una escuela y apareció todo esto que hoy llaman terapia. Yo la comercialicé. Pero sí es efectiva. Un spray, un aerosol bien aplicado es superior a cualquier nebulización. No, nebulización. La terapia es un conjunto de procedimientos que vamos a hacer para ayudarle al paciente a que respire mejor. Interesante. Chest Physiotherapy, fisioterapia del tórax, todavía está en discusión si es positiva o no es positiva. Y en cuanto, cuando le hacen las alergias, ¿se le hace un tratamiento de vacunación? No me quiero ir sin antes usted me explique de qué se trata esto. Sí, mire, lo primero, tomando lo del ejercicio, tiene que ser ejercicio, pero lo que pasa es que primero tiene que estar controlado. Sí. Entonces, ese es el tratamiento que el doctor está refiriendo. ¿Y Mientras el el de las alergias? paciente no esté controlado, no lo puede mandar a hacer ejercicio, pero tiene que controlarlo, ¿sí? Sí. En el caso de la alergia, le vuelvo a repetir, en los niños, cerca del 90% de los niños, podemos descubrir un factor alérgico que está desencadenando el problema. Pero alergia no es igual a decir una vacuna para alergia, no. Es que lo que pasa es que nosotros lo que intentamos hacer es descubrir cuál es la causa. ¿Qué pacientes necesitan un tratamiento de inmunoterapia o vacuna para alergia? Aquellos pacientes que tienen desencadenantes que no pueden ser prevenibles. Le pongo un ejemplo. El polvo. Para el caso no va a andar con una cúpula de Sí, no cristal, se puede. si es alérgico a la grama de jardín, También, o que es ¿no? alérgico, o en el caso suyo a los hongos, Sí. no puede. Sí. Pero, En le época de pongo, lluvia, pero le sí. pongo un ejemplo, yo tengo menos que el doctor, solo tengo 25 años de trabajar en alergia. Y cuando yo regresé al país hace 25 años, el segundo paciente que yo tuve fue un paciente segundo paciente, no que se me va a olvidar, el segundo paciente que yo tuve en mi vida aquí en este país, fue un paciente que era un asmático intratable, de muy mal pronóstico, que estaba ingresado cada 15 días, tenía cualquier cantidad de medicamentos encima. ¿Y le funcionó el programa de vacunas? No, permítame. Llegó a hacerse el estudio de alergias y cuando le hacemos el estudio, yo le descubro que es alérgico a la piña. Y le digo, señora, mire que solo me trae la piña. Y sale la señora, ay, doctor, me dice, si este es piñófilo, hombre, si solo come piña, fresco de piña, y se come pan, tiene que ser de piña y todo. Le digo, mire, quitemos la piña a ver qué pasa. Mire, señora, de botar las medicinas. Wow, Nunca más, oye, ya son hombre casado y todo lo demás, pero nunca más. Ese era bien fácil. Volvió, no, es que lo difícil es encontrar el diagnóstico. No, pero Es que bien fácil de resolverlo porque la piña dio piña y pero es que mira, Pero pegarle a la piña. pegarle cuál es que era la piña estuvo difícil. Sí, me logra entender. Entonces el punto es que usted tenga un buen diagnóstico. Entonces de eso depende. O sea, el tratamiento no es igual a una vacuna, no. Es establecer el diagnóstico. Si el paciente hay cosas que se pueden evitar, se evitan y eso muchas veces y así el se paciente puede mejorar. No, muchas veces es la cura. Si usted es alérgica al pescado, ¿cuál es el tratamiento? Me lo quito, No como pescado y se acabó el problema. Pero si usted es alérgico a un hongo de su habitación, difícil. ahí no puede andar en una cúpula de cristal o a la grama de jardín. Entonces, allí en estos casos muy específicos es donde necesitamos
el tratamiento de inmunoterapia o tratamiento de vacunas para alergia, que ahí es donde entra mi campo. Y por supuesto que se ve una gran mejoría. Les agradezco, doctores, Gracias. por haberme acompañado Gracias. este día en Milena y los doctores. Y bueno, ya aprendimos bastante del asma. Importantísimo que vayamos donde el especialista. Yo sí considero que un pediatra, por ejemplo, en el caso de los niños, o un médico general nos puede ver en el momento, pero luego hay una especialidad para cada problema y en este caso para el asma. Gracias, hasta mañana.